días a todos, querida iglesia. Estamos aquí ese domingo para pasar un tiempo, aunque sea virtualmente, todos juntos en vuestros hogares, aquí con nosotros. Y al final de la reunión, después de la predicación, tendremos la celebración de la Cena del Señor. Hoy es primer domingo de mes y vamos a seguir haciéndolo como si pudiéramos estar, gracias a Dios, en nuestro local. Y quiero comenzar con unos anuncios, gracias a los chicos porque lo han pasado por el nuevo programa que están estableciendo. Recordad las reuniones de oraciones el miércoles a las 8 de la tarde, la tenemos por Zoom, estamos mandando enlaces. También esta tarde hay una reunión de mujeres a las 18 horas por Zoom, ellas me imagino que lo están agrupando. El martes tendremos reunión de hombres también a las 6 de la tarde. No tenemos ninguna excusa para no estar porque estamos en casa, así que os animo a que podamos participar todos juntos de esta reunión. También los estudios y las clases de la escuela dominical se están subiendo, Tony sigue con ello, alternativamente a la persona a la que les toca. Y también haceros un anuncio como especial, el domingo que viene es el domingo de resurrección y vamos a tener un culto unido de todas las iglesias de FIDE. Yo estaré mandando la información por el grupo de difusión y el culto será a las 6 de la tarde, ¿vale? Vamos a enlazar las diferentes iglesias de FIDE a lo largo de España, estará predicando el supervisor nacional y bueno, están preparando alguna cosa un poquito especial. Tendremos nuestro culto por la mañana, pero sí por la tarde os animo, es que mejor momento que pasar una tarde juntos con otros hermanos de otros lugares y también recibiendo palabra del Señor. Así que eso es lo que en plan de anuncios, y me gustaría en esta mañana, algo que Dios ha estado hablando estos días sobre mi vida, ha sido y yo compartís un poquito sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los enemigos en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que tener enemigos? ¿Por qué Dios permite problemas en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite situaciones difíciles? ¿Por qué Dios permite situaciones en las que muchas veces, incluso como la que estamos viviendo, pueden tratar de minar nuestra fe, pueden tratar de hacernos daño, pueden tratar de hundirnos? O sea, ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Pero, ¿cómo nos podemos beneficiar de esas situaciones? Alguien podría decir, bueno, Juanjo, ¿y qué hay de positivo en una pandemia? ¿Qué hay de positivo en que tengamos que estar ahora 15 días más en la casa? Bueno, aparentemente no hay nada positivo. Aparentemente no hay nada bueno en esto, pero aparentemente tampoco había nada positivo en que Jesús muriera. Aparentemente, cuando Jesús murió en una cruz, todo se había acabado, no tenía sentido que Jesús muriera ahí. Aparentemente, cuando incluso los propios discípulos dijimos, ya lo hicimos, aquí se ha acabado todo, Jesús ha muerto, vámonos a casa, continuemos con nuestras vidas. Y de hecho es lo que hicieron, porque realmente no ha sucedido nada. Y cuando vemos estas situaciones, pudiéramos pensar, ¿qué sucede? Y más cuando estamos luchando contra un enemigo que no vemos, porque si lo vieras, pues aún puedes defenderte, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Y si conseguimos comprender el propósito de los problemas en nuestras vidas, de los enemigos en nuestras vidas, entonces podremos entender cómo nos benefician los enemigos. Hay un versículo en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 1 al 2, que dice: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. El único propósito para que Dios dejara a estas naciones fue para que los israelitas aprendieran a pelear. Tremendo, ¿verdad? Pero pudiéramos pensar, ¿y por qué Dios no encierra a Satanás eternamente y nos quitamos de problemas? Al fin y al cabo él lo venció. ¿Por qué no lo encierra y se acabó? Pero yo quiero decirte que si no hubiera un enemigo no habría una victoria. Si no habría una batalla, no habría un vencedor. Si no hubiera problemas difíciles, si no hubiera enemigos en nuestras vidas, no hubiera necesidad de ejercer nuestra fe. Es como un boxeador. Tú puedes estar toda tu vida entrenándote en un gimnasio,
Nosotros entre la congregación tenemos a un campeón de jiu-jitsu y él podría estar toda su vida entrenándose en un gimnasio, pero hasta que no salta a un tatami, hasta que no salta a un ring y pelea, no sabe realmente cuál es su valía. A nosotros nos pasa igual. Si todo fuera coser y cantar, jamás aprenderíamos a ejercer nuestra fe. Si no tuviéramos batallas en nuestras vidas, jamás podríamos ver la victoria que Jesús nos da a través de su vida, a través de la fe frente a esas victorias. El enemigo ya fue vencido en la cruz. El diablo ya está vencido. El diablo ya tiene su futuro escrito, él ya tiene su destino escrito. Pero Jesús permite que nosotros compartamos su victoria al vivir y vencer cada día en su nombre. Dios no está preocupado por el enemigo, él ya está vencido y está bajo nuestros pies. El Señor está interesado y el propósito de los enemigos, uno de los propósitos, él está interesado en que tú y yo crezcamos en obediencia y en madurez. Él está interesado en que tú y yo aprendamos a pelear, aprendamos a luchar, aprendamos a vivir nuestra vida conforme a nuestra fe. Y para eso es necesario, aunque no nos guste, que pasemos momentos difíciles. Debemos de aprender algo. En la vida siempre habrá batallas, en la vida siempre habrá problemas. Yo lo he dicho muchas veces de los púlpitos y lo seguiré diciendo. Si alguien te dijo, conviértete y se acabaron los problemas, te engañó. Si alguien te dijo que porque tú tuvieras a Jesús ibas a tener una especie de talismán al que tú ibas a apañar para ti, al que tú ibas a usar en tu beneficio y ibas a vivir esta vida, vivido en una burbuja, siento decirte que te predicaron un evangelio falso. Ahora bien, si te dijeron un evangelio que dice, en el mundo tendrás problemas, en el mundo tendrás lucha, en el mundo tendrás aflicción, pero ¿sabes qué? Puedes confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces empezaron a transmitirte un evangelio puro. Tenemos victoria, pero no en nosotros, sino a través de Jesús, porque el enemigo ya está vencido. Hay una canción que me encanta, ¿no? Sobre este tema. El enemigo ya fue vencido, ni la muerte no lo pudo retener. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, no todos nuestros problemas se acaban. Sí es posible enfrentarlos, pero no se van a acabar. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros aprendemos a pelear nuestras batallas con Jesús, siendo conscientes de que en la vida vamos a tener problemas, de que en la vida vamos a vivir situaciones difíciles, de que en la vida van a venir problemas duros, a veces muy complicados, quizá este tiempo está siendo muy complicado, podemos entender que en Cristo todo lo podemos. Los problemas son inevitables, las batallas que pasamos están presentes en nuestras vidas, pero a lo mejor aún no hemos entendido la lección que Dios nos quiere dar. Dios no es el autor del mal, sino el autor del bien. Dios no es el autor del mal, Dios fue el autor y es el autor del bien. A Él no le agrada vernos sufrir, pero permite que tengamos enemigos y batallas, porque quiere vernos madurar. Tenemos que madurar en nuestra fe. Por eso Romanos dice, 8:28 dice, y sabemos que a los que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Aún de la peor de nuestra batalla, nosotros podemos sacar enseñanzas. Aún la peor de nuestras luchas nos va a ayudar para bien. Quizá el enemigo te meta en mitad de un fragor de una batalla para pensar que te puede destruir. Pero lo cierto es que en esa batalla no te puede destruir. Lo cierto es que esa batalla, Dios tiene la capacidad para hacer que lo que aparentemente sea una maldición para ti, revertirlo en una bendición para tu vida, cuando Él atraviesa contigo esa batalla. Dios conoce nuestras luchas. Eso es algo que nos tiene que dar paz. Dios sabe dónde tú y yo estamos parados. Dios sabe la situación exactamente que tú y yo pasamos. Hay un montón de promesas en la Biblia. La Biblia dice que ni un solo de nuestros cabellos se cae si Él no da permiso, que ni una sola hoja de los árboles se mueve. Dios está con nosotros. La Biblia dice, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, significa que ahora mismo está aquí sentado conmigo, está sentado en tu casa, está sentado en el coche contigo, está en tu trabajo. Jesús vive en ti, Jesús vive en mí. Él sabe perfectamente dónde estás.
Él no se ha olvidado de ti, Él no ha pasado de ti. Él sabe completamente en qué situación está metido. Entonces Dios conoce nuestras luchas. Dios sabe exactamente lo que estamos haciendo. Dios conoce lo que estamos atravesando y Él no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos soportar. Él no va a hacer nada que nosotros no podamos llevar hacia adelante. Y es algo que nos tiene que dar paz. En Job 34:23 dice, no carga pues Él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Dios no nos va a meter en una batalla que no sepa que podemos soportar. Podemos seguir hablando sobre esto. Aunque caiga el justo, Dios lo levantará, porque Él siempre estará a nuestro lado. El Salmo 55, 22, 23 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Aunque nos sintamos cargados, Dios nunca nos va a dejar. Es decir, en la vida siempre tendremos batallas. Dios conoce nuestras batallas, eso nos tiene que dar paz. Dios sabe en lo que estamos metidos. ¿Sabes? Ni el jefe, ni los amigos, ni el dinero, ni el médico te va a dar el descanso que tú y yo necesitamos en mitad de la batalla. Eso solamente te lo da Jesús. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sobre esto estuvimos hablando hace poco. Llevad mi carga, echar todas las cargas, venid a mí, los que estéis trabajados y cansados. Hacer las cosas, confiar. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así que no tenemos un Dios que nos mete en una batalla y se olvida de nosotros. Tenemos un Dios que sabe exactamente dónde estamos atravesando. Y tenemos un Dios que más allá de eso es capaz de darnos paz en medio de la tormenta. No hay nada que se le pase a Dios. Él nos conoce totalmente. El Señor y nosotros sabemos por qué estamos atravesando por cierta lucha en nuestra vida. Es tiempo de aprender a pelear con la palabra de Dios a fin de llegar al cumplimiento de su palabra para nosotros. Es tiempo de entender, es tiempo de asumir. De verdad, muchas veces como cristianos, yo esto es algo que entendí hace mucho tiempo y sobre todo en el pastorado pues lo he aprendido más, ¿vale? Muchas veces como cristianos pensamos que las cosas no nos van a tocar a nosotros. Pensamos que nosotros nunca nos vamos a ver en situaciones de desempleo o de enfermedad. Pensamos que nosotros, pues porque servimos a Dios y porque hasta somos buena gente, como que estas historias se van a mantener lejos de nosotros. Y eso no es así. Nadie está libre. Yo hace unos meses fui al médico porque me dolía un oído, porque no oía bien y casi me lo cortan. O sea, es que no es, y no puedo decir, Señor, si yo soy pastor, si yo te sirvo, si yo hasta diezmo y ofrendo y voy a la iglesia todos los domingos. A lo mejor pues no tengo más remedio porque soy el pastor, si no a lo mejor me escaquearía alguno, ¿no? No lo sé. Pero, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues sencillamente porque estás vivo, hijo mío. Sencillamente porque estás en el planeta Tierra. Y yo no dije que la enfermedad no te iba a tocar. Yo no dije que los problemas no te iban a tocar. Yo no dije que las situaciones difíciles no las ibas a atravesar. Yo dije que yo las atravesaría contigo y que tú tienes la victoria en mí porque yo ya la gané para ti. Eso es lo que Jesús dijo. Pero nosotros tenemos que aprender. Porque a veces esto, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Yo hace muchos años que dejé de preguntarle a Dios por qué. Y empecé a preguntarle ¿para qué? Cuando tú preguntas por qué, estás exigiendo una explicación. Cuando tú preguntas para qué, estás recibiendo una enseñanza. ¿Para qué tengo que pasar por aquí? ¿Qué tengo que aprender? Cambia mucho. Cuando tú dices ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Lo que estás exigiendo es una explicación. El para qué es la puerta a una enseñanza. Y hace muchos años que empecé a preguntar esto. ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esta batalla? No quiero pasar por esta, pero ¿por qué tengo que pasar? Así que
Es hora de que empezamos a ejercer la fe frente a esos enemigos, sabiendo que tenemos la victoria. Ahora bien, las luchas maduran nuestro carácter. Como he dicho al principio, dice, estas fueron las naciones que dejó Jehová para probar con ellas Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dios nos está preparando para entrar en la tierra prometida. Ya no debemos cuestionar. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me sigue molestando tal persona? ¿Por qué no tengo trabajo? Ya no debemos de estar ahí. ¿Sabes qué? Dios está haciendo algo en ti y en mí. ¿Sabes en qué te puede beneficiar el enemigo? En entender cuál es el propósito de la guerra. El entender para qué estás en medio, qué puedes aprender de esa situación. No podemos entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavos. Esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero llevaba a Egipto en sus mentes. Y llegado un momento, cuando las cosas se torcieron, en vez de preguntar para qué, en vez de acordarse de los pedazos de milagros y señales que Dios había hecho con ellos, esta gente lo que hizo fue quejarse. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de hambre? Estábamos mejor comiendo con los egipcios, sí. Quizá tenías el plato lleno de comida, que tampoco era cierto, pero quizá tenías los manjares más suculentos del mundo mundial. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eras esclavo. Y ahora eres libre. Y ya no podemos entrar, o ya no podemos pelear con esa mentalidad de esclavos, que siempre ponen excusas porque pensamos que las cosas no se pueden hacer. La Biblia dice en un versículo que todos nosotros conocemos, y vamos, si no lo conoces, grábatelo, porque esto sí o sí es el, no te diré cómo decirte cuál es la palabra, pero esto es el todo del cristiano, ¿no? O sea, yo creo que el cristiano que no ha entendido esto debe de empezar desde el principio. Y es Juan 8:32, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién te dijo que no puedes aprender nada? ¿Quién te dijo que no puedes madurar? ¿Quién te dijo que Dios no tiene la capacidad de tornar las situaciones más complicadas en la victoria más grande que tú y yo jamás hayamos podido conocer? Ya no debemos pelear contra las personas. No debemos de pelear contra nuestra esposa, contra nuestro hijo, contra nuestro amigo. Mejor luchemos contra el espíritu que está oprimiendo a esa persona. Mejor luchemos con las armas espirituales. Mejor luchemos con esas armas y no con las armas carnales. Mejor luchemos, la Biblia dice, nuestra batalla no es contra una persona, nuestra batalla no es contra nuestro vecino, nuestra batalla no es contra lo que vemos, nuestra batalla es contra lo que no vemos, con lo que se mueve detrás de esa persona. ¿Y sabes qué? Las luchas, los enemigos, las batallas muestran lo que hay en ti. Las batallas muestran los deseos de tu corazón. Las batallas prueban nuestra vida. La batalla prueba. La Biblia dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Pero si a ti yo no te quito todo, ¿cómo vas a ser o cómo vas a entender? Tú me dirás, no, yo veo gente que es súper cristiana, ¿vale? O sea, no, yo a Jesús nunca lo negaré, yo Jesús tal, ¿no? Y yo a veces me quedo apocado ante eso, ¿no? Porque digo, wow, ¿no? Esta gente es una pasada, ¿no? Yo te amaré siempre. Y luego se quedan sin trabajo y se rebotan con Dios. Y yo digo, ¿y dónde quedó el no te dejaré siempre? ¿Y dónde quedó el yo te serviré siempre? O se rompen una pierna, o los despiden. Tenemos que entender esto. La guerra muestra lo que hay en nuestro corazón. Las situaciones difíciles hacen que lo que hay en nuestro corazón salga. Mira, ¿cuántas veces le has dicho a tu mujer o a tus hijos que los quieres? Muchas, ¿no? Yo se lo digo muchas veces a mi mujer, a mi hijo. Te quiero, ¿vale? Mira, pues ahora estás entre 4 paredes y te vas a pegar 3 semanas más con ellos. Demuéstraselo. Demuéstrale que los quieres. Tienes el tiempo perfecto para ver si las palabras que salen de tu boca verdaderamente están en tu corazón. Tienes el tiempo perfecto. Quizá ahora tú has dicho, yo siempre confiaré en ti. Vale, ahora quizá no tienes trabajo.
ahora es cuando hay que confiar en Dios. Hay un enemigo, pero ¿sabes qué? Lo tremendo de todo esto es que Dios ya te dio la victoria. Simplemente tenemos que madurar y tenemos que ejercitar esa fe. Y yo te digo una cosa, en esta situación vamos a aprender muchas cosas, pero también doy gracias porque tenemos a alguien que está diciendo, yo estoy intercediendo ante el Padre para que tu fe no decaiga. Porque sé que también mucha gente se va a perder en esta situación. Sé también que mucha gente va a renegar de su fe en esta situación. Porque claro, ver los toros desde la barrera es muy bonito, el problema es cuando el toro entra en tu casa. Y es triste y tenemos que orar unos por otros. Tenemos que bendecirnos los unos a los otros, tenemos que cubrirnos, tenemos que... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué no sé qué? Aquí, ¿necesitas algo? ¿Te puedo echar una mano? Mira, tío, tengo un paquete de lentejas, te doy la mitad. Yo te doy todas, no tengo problema con las lentejas. Tengo 3 litros de leche, no tienes, te llevo 1 litro. Tenemos que bendecirnos, tenemos que cubrirnos, tenemos que ejercitar eso que tantas veces hemos dicho. Señor, yo soy un dador alegre, pues da de lo que tienes. El problema es cuando tienes que dar de lo que no tienes. Pero es un momento en que en esta batalla nosotros podemos ver lo que hay en nuestras vidas y podemos madurar. Porque si lo que sale de tu boca no te gusta, entonces medita lo que hay en nuestro corazón. Hay un propósito y el propósito es madurar. Las luchas también prueban nuestra obediencia. Jueces 3, del 3 al 4 dice: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hernón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Dios no está interesado en que lleguemos al cielo como niños espirituales. Por eso tiene que probar. Por eso ese es el propósito de los enemigos. Para que podamos desarrollar el fruto. En Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Estamos dando este fruto. Yo les decía ayer a los chicos, pude tener el privilegio de que me invitaran a sus relaciones, porque aunque soy el pastor me tienen vetado de su grupo, pero no pasa nada, yo tengo espías, no es broma. Y les decía esto, ¿sabes qué? Es tiempo de que hagamos una reflexión en medio de esta batalla en nuestras vidas. Es tiempo de que meditemos. No nos hemos parado, nos han parado. Pero podemos hacer que esta situación sea para bien. Algunos de nosotros no teníamos experiencia en los milagros, pero Dios probó nuestra fe y nuestra obediencia, y entonces pasamos de la línea de lo lógico a lo ilógico. Mira, alguien hace años me dijo algo sobre lo cual después yo hice una predicación. De hecho, la voy a buscar porque recuerdo que Dios me habló mucho en ese tiempo. Pero alguien me dijo: mira, Juanjo, ¿sabes qué? Cuando estás en mitad de la batalla, cuando estás en mitad de lo lógico, cuando estás en mitad de la enfermedad, cuando estás en mitad de la desesperación, eres un candidato perfecto para un milagro. Y eso me quebró, porque yo era muy quejica, y aún a veces me quejo alguna vez. No tantas, pero suelo alguna vez. Y es cierto, ¿sabes qué? Cuando tú ves que esto dices, c'est finit, y Dios hace el milagro en tu vida, entonces pasas de lo lógico a lo ilógico. No es normal, pero recuerda que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y mira, Dios tiene la capacidad de darte trabajo cuando hay 2 millones de personas en un ERTE. Dios tiene la capacidad de hacerlo. Dios tiene la capacidad de sostenerte de maneras que tú y yo jamás nos podemos imaginar. Dios tiene la capacidad para hacerlo. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Simplemente tenemos que aprender a confiar en Dios. A poner nuestra confianza en Dios. Solamente los maduros pueden obedecer a Dios. Solamente la persona madura puede obedecer a Dios. Cuando nos falta madurez,
Dios no nos puede confiar cosas mayores. Si no somos fieles en lo poco, Dios nunca nos podrá poner en lo mucho, porque Dios está preparando nuestro carácter para el reino. Dios está preparando nuestro carácter para la victoria. Y Dios quiere prepararnos como una hoz, el libertador que liberó a Israel de Eglón. No podemos ser como los israelitas que constantemente, por su inmadurez, caían en idolatría y desobedecían a Dios. Tenemos que madurar en Dios. Tenemos que aprender a poner nuestras cargas en manos de Dios. Para terminar, antes de pasar a la cena del Señor, como conclusión a todo esto, los enemigos y los problemas permiten que Dios intervenga en nuestras vidas en una forma gloriosa. Un enemigo nos ayuda a afilar nuestra espada, la espada del Espíritu. Un enemigo nos ayuda a forjar nuestras armas y sobre todo a ajustar nuestras prioridades. Cuando tú estás peleando con un enemigo, cuando tú estás luchando contra un enemigo, las cosas superficiales se caen y tú te concentras solamente en lo que es importante. Cuando un boxeador está en un ring, no está pendiente del público, no está pendiente de la gente, está pendiente de su adversario. Cuando tú estás en una batalla, estás concentrado en la batalla, en lo que estás luchando y ajustas tus prioridades. Y yo ayer les comentaba a los muchachos que me he dado cuenta en estos 15 o 20 días que había muchas cosas superficiales en mi vida. Había muchas cosas que realmente no necesitaba, no me hacían falta. Había muchas cosas que simplemente me estaban quitando las fuerzas y estaban impidiendo que me enfocara en aquello que debía de enfocarme. Los enemigos nos hacen buscar oportunidades. Los enemigos te hacen madurar, te hacen buscarte la vida. Por ejemplo, muchas iglesias no usaban las redes sociales. Ahora estamos usándolas más que nunca. Yo puedo llegar a vuestras casas a través de un programa que están haciendo unas personas que estamos perfeccionando. Muchísimas iglesias que no tenían ni página web las están creando. El enemigo una vez más ha tratado de amordazar a la iglesia y yo lo que creo que ha hecho es desatar a la iglesia. Está soltando a la iglesia porque la iglesia se está expandiendo y está llegando a lugares donde jamás se pensó que iba a llegar. Las usábamos para comunicarnos, para chatear, pero jamás las usábamos para llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de evangelio. Gracias a esta situación estamos descubriendo un nuevo potencial. Gracias a esta situación estamos descubriendo unas nuevas formas de hacerlo. No nos desanimemos, iglesia. Cubrámonos los unos a los otros. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios sabe exactamente dónde estás parado. Dios sabe exactamente lo que necesitas. Y Él usa las cosas difíciles, nuestros enemigos, las adversidades, para forjar nuestra vida. La batalla que estamos enfrentando servirá para destapar todo nuestro potencial y hacernos más maduros. Y te voy a dejar con una palabra, con una frase. Recuerda, si nunca hubiera habido un Goliat, no hubiera existido un David. Si nunca hubiera habido un gigante, nunca hubiera habido un guerrero. Si nunca hubiera habido un hombre de 3 metros, yo ayer les hablaba a los chicos sobre esto, que 2 veces al día, por 40 días, es decir, 80 veces, bajaba y les decía al pueblo, a ver, ¿quién se atreve a pelear conmigo? Si no hubiera habido eso, nunca había habido un guerrero que se estaba forjando en la intimidad de Dios, en el monte, matando osos, matando leones, peleando la batalla, aprendiendo a confiar en su Dios. Nunca hubiera habido ese guerrero que llegó y le dijo, ¿sabes qué? Voy a coger tu arma, tu propia arma, no la mía, la tuya, y te voy a cortar la cabeza con tu espada. Si no hubiera habido Goliat, no hubiera habido David. Si no hubiera habido enemigos, no hubiera habido victoria. Si no hubiera estado Pilatos, no se hubiera cumplido el propósito. Si no hubiera existido el diablo, jamás hubiera habido la victoria de la salvación. Y es algo que tenemos que entender. Dios usa esas cosas para fortalecernos, para madurarnos. Así que no nos desanimemos. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Así que os animo y me animo a que aprovechemos este tiempo. Ayer llegó la noticia de que iban a ser 15 días más. Bueno, por lo menos a partir del día 9, después de Pascua, las personas van a poder volver a trabajar, lo cual va a aliviar a la gente de la construcción, gente que habían parado empleos, esos empleos van a poder volver.
O sea, vamos a estar como antes, simplemente cerrados, bueno, simplemente es una manera de hablar, ¿no? Cerrados los comercios, los bares y tal, pero la gente de la construcción, gente de diferentes sectores industriales van a poder volver a trabajar, lo cual también va a aliviar la carga económica de muchos hogares. Parece que estamos viendo el final de toda esta situación difícil, pero observemos, porque quizá no, yo estoy seguro que esta pandemia ha llegado a nuestras vidas como cristianos para que aprendamos a pelear la batalla y para que aprendamos a ver realmente en quién estamos confiando. Amén. Pues que Dios os bendiga, iglesia. Vamos a pasar ahora a celebrar la cena del Señor. Espero que la tengáis preparada en vuestras casas y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque aún en mitad del fragor de la batalla, tú estás con nosotros. Quizá no te sintamos, quizá pensemos que te has abandonado, que te has ido, pero lo cierto es que tú has dicho en tu palabra que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Lo cierto has dicho en tu palabra que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros. Tú has dicho en tu palabra que no partirás la caña quebrada ni apagarás el pábilo que humea. Señor, tú has dicho, Señor, que en tu palabra que estarías con nosotros y nosotros nos aferramos a ello en esta mañana, Padre. Y en este momento, Señor, en que vamos a participar, Señor, del mandamiento que tú dejaste establecido aquí en la tierra, Señor, te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia sobre nuestras vidas. Padre, que tu gracia, que tu gloria, que tu bondad, que tu provisión, que tu sanidad, que tu paciencia, que el fruto de tu Espíritu Santo aflore en nuestras vidas. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a dar gracias por este pan. Señor, gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque sin tu muerte y tu resurrección nada tendría sentido. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, vamos a dar gracias por este mosto, diciendo, Señor, gracias, gracias, Padre, por tu sangre derramada, Señor. Gracias porque ella nos limpia, porque nos libra, Señor, de pecado. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Padre. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gracias, iglesia. Gracias por vuestro tiempo. Os animo también a ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. No me gusta hablar de esto, me conocéis muchos de vosotros, pero necesitamos cubrir gastos. Gracias a Dios hemos podido también ayudar y estamos ayudando a algunas familias económicamente con algunas ofrendas como iglesia, con algunas cosas para intentar ser esa iglesia también que es capaz de ayudar, ¿no? Porque es lo que somos, un cuerpo. Y gracias por vuestra fidelidad, por lo que lo estáis haciendo. Muchos de vosotros me habéis pedido la forma. Gracias por ello y pasaremos también el número de cuenta para los que nos queráis, podáis diezmar y podáis ofrendar también a través del banco y poder sostener también así la iglesia. Y recordaros las reuniones. Tenemos el viernes reunión también a través de las redes sociales. Estaremos compartiendo sobre los personajes de la Biblia. Sábado los jóvenes tienen sus reuniones, domingos el culto dominical como hoy. Martes reunión por Zoom de los hombres. Esta tarde reunión de las mujeres, estudios bíblicos. Por favor, estar pendientes a los WhatsApp, estar pendientes a todo esto. Y recordar, la peor de tus batallas, el día más oscuro de tu vida,
La noche más oscura de tu alma se puede tornar, si la ponemos en las manos de Dios, en el día más glorioso de nuestra existencia. La situación más tremenda por la que tú estás pasando, la situación más difícil por la que tú estás pasando, se puede tornar en la oportunidad para que tú empieces a sacar todo ese potencial que tenías dentro y que si ni lo sabías. Hay veces que tenemos más fe de la que pensamos. Hay veces que necesitamos pasar por esas situaciones, necesitamos que Dios ponga enemigos dentro, enfrente de nosotros, para darnos cuenta de la capacidad y del potencial que tenemos. Que Dios os bendiga. En esta mañana sabéis que cualquier cosa que necesitáis podéis llamar por teléfono. Yo estoy llamando a algunos, pero podéis llamar. También los líderes están a vuestra disposición. Y ánimo y aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que Dios os bendiga, iglesia. Un abrazo.